Voy a dar una charla que di el otro día en la sede central, ¿ya? Que algunos veo caras conocidas acá que ya se la repitieron, pero no ser muy aburrido por esa misma razón, digamos. Voy a compartir pantalla en consecuencia. Asumo que están viendo la presentación ahí, ¿no? ¿Está la lámina? ¿Sí? Sí, Perfecto. se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, parto con esta lámina y lo explicaba la otra vez también, porque primero quiero que ustedes dimensionen lo que es la mesa del sector público como imagen. O sea, esta es una negociación donde se sienta el gobierno a través de dos ministros. Nosotros entregamos el pliego en estos días, se sentó María Marcela y la Janet Jara, la ministra del Trabajo. Pero por el lado nuestro, por la contraparte del gobierno, por quienes representamos al mundo del trabajo, se sientan 16 gremios. ¿Ya? Entonces, eso ya es una negociación desbalanceada, porque mientras el gobierno tiene una sola voz en la práctica, que es gobierno y que fundamentalmente el Ministerio de Hacienda, nosotros tenemos, no sé por qué están empezando a salir rayas ahí. Nosotros tenemos a 16 personas que encabezan nuestra negociación. Entonces, y eso tienen intereses diversos. ¿Ah? Hay gremios más pequeños, hay gremios más grandes, hay gremios que tienen salarios bastante bajos, hay gremios que no tienen ningún profesional en su seno, hay otros que son estrictamente profesionales, hay otros, como el caso nuestro de Confusan, tienen profesionales, técnicos, administrativos, tienen la gama completa, y eso hace una diversidad de intereses, que cuando el gobierno negocia, a veces toma ventaja de la diversidad que nosotros tenemos. Entonces, primero, cosa que quiero explicar, es la complejidad que hay en la mesa a partir de la gente que ustedes ven ahí con rayas que están apareciendo por alguien que se mete a rayar ahí. Porque están 16 gremios, cada uno con sus intereses, algunos tienen intereses particulares que no logran a veces durante el año negociar y que esperan este espacio para negociarlo y que enreda un poco también la negociación central que tiene por elemento vital el tema del capítulo económico, que es lo que yo voy a explicar en estricto rigor. La mesa es más, la negociación es más que el capítulo económico, ¿no? Y esta mesa está encabezada por la CUT, hoy día se sienta David, que es el presidente actual, ¿no? La coordina Carlos Insunza, en nombre también como lo define la NEF, y bueno, me siento yo también como asesor de ese espacio, ¿no? A ver, el capítulo económico tiene cuatro grandes componentes. ¿Ah? Tiene uno que es el reajuste propiamente tal, tiene, de las remuneraciones me refiero, tiene otro, el reajuste de los beneficios, tiene otro tema que son las líneas de corte y de exclusión, vamos a explicar eso con más detalle, y tiene la fijación de los mínimos por estamento auxiliar administrativo y técnico. Vamos por partes, ¿ya? Las variables que influyen en la decisión que finalmente se adopta para elaborar el pliego o para la discusión de la negociación son varias. ¿Eh? Primero, el crecimiento de la economía. Segundo, la inflación, que hoy día, este año es muy, muy alta. Luego, el tema del presupuesto público, ¿no? Voy a explicar cómo estas variables. Luego está el tema del empleo. Luego, el crecimiento de las remuneraciones en el país de los otros trabajadores, fundamentalmente los trabajadores del área privada. Otro elemento que hay que tener presente son los reajustes anteriores. Y bueno, como elemento también de telón de fondo está el contexto político, social, político y social del país, que determina un poco la correlación de fuerza de los dos actores que están negociando. Si nos vamos a los detalles de el crecimiento de la economía, ¿ya? Lo que yo tengo que decir ahí es que el crecimiento de la economía importa porque en realidad lo que uno está planteando en la mesa de negociación es que si gracias a nuestro trabajo el país crece, nosotros como trabajadores y trabajadoras debiéramos vernos beneficiados de ese crecimiento del PIB, del Producto Nacional, que nosotros hemos también aportado a construir. Ese crecimiento de la torta es un crecimiento que debe ser repartido en el mundo del trabajo, no solo en el mundo del capital, ¿ya? Ahora, este año la economía, vamos a ver los detalles, iba a crecer del orden de 2 puntos, ¿ya? Pero el próximo año, que es cuando impacta nuestro presupuesto, nuestro aumento de remuneraciones, la economía no va a crecer, se va a achicar la torta. Y ahí ese es un tema, eso nos juega un poco en contra en realidad. ¿Eh? Si atendemos a la inflación, también voy a explicar eso con más detalle en una lámina, pero la inflación, como todos saben y sufren, ya va en 12 puntos y fracción, ¿ya? De una inflación muy, muy alta. Nosotros en décadas no teníamos una inflación muy alta.
y por tanto nos impone una barrera a saltar bastante alta, ¿ah? Recién para recuperar la pérdida del poder adquisitivo que hemos sufrido, ¿ya? El presupuesto público importa porque el presupuesto público define la bolsa de gasto que hay para el próximo año. Y en realidad el grueso, más del 90% del gasto salarial de esta negociación se juega el año próximo, porque se juega desde enero hasta noviembre, ¿ya? Este año solo hay un mes, diciembre, que va con cargo a este presupuesto, pero los otros 11 meses van con cargo al presupuesto público, que es un presupuesto que quizás ustedes manejan, pero es un presupuesto austero, ¿eh? Es un presupuesto que si bien crece un 4,2% en general, para la salud primaria crece bastante poco. Ustedes saben que está creciendo 100 pesos, o sea, una pauta, el per cápita basal, ¿ya? Que por tanto, si uno ve el tema de la inflación, que es del orden de 12%, esos 100 pesos, más una inflación de 6,3 que ellos están reconociendo, no cubre ni siquiera los gastos de alza del costo de la vida que han tenido los distintos centros de salud a través de los cuales nosotros impartimos salud a la población. Entonces, el presupuesto también es una señal compleja, porque allí está la bolsa de plata que va a financiar estos aumentos salariales. El empleo lo miramos porque cuando nosotros nos sentamos a negociar, uno de los argumentos más importantes del Ministerio y del Ministro de Hacienda es la situación de empleo. Y esta variable también es compleja porque, como ya les he dicho, el crecimiento de la economía el próximo año se va a contraer. Si la economía se contrae, las plazas laborales, los puestos de trabajo se contraen, o sea, aumenta la cesantía porque hay menos producción, ¿ya? Y por tanto tiende a aumentar el desempleo. Y el argumento ahí del ministro en épocas similares ha sido, otros ministros por cierto, ha sido que primero hay que atender a los trabajadores desempleados y luego, después, a los trabajadores empleados, como en el caso nuestro, ¿ya? El crecimiento de la remuneración del país lo vamos a ver en una lámina propiamente tal. Lo que tenemos ahí como señal, lo adelanto, es una pérdida de poder adquisitivo, porque si bien es cierto, sus salarios están aumentando por debajo de la inflación. Por tanto, su poder adquisitivo se ha mermado, ¿no? Los reajustes anteriores, todos los nuestros, por muchos años, sacamos la cuenta la otra vez, fácilmente una década o más, han estado por debajo de los 2 dígitos, ¿eh? Y nosotros acá, solo para recuperar inflación, tenemos que ir por sobre el 10. Entonces, el año pasado, recuerden ustedes, fue un 6,1. Y en general hacia atrás ha sido 5, o sea cifras de esa magnitud. Hoy día la inflación nos pone un desafío muchísimo más alto, el doble, más que eso, ¿no? Bueno, el contexto político y social del país, que determina la correlación de fuerzas, que para mí es la variable más importante al final, ¿eh? Si bien es cierto, yo algo manejo lo técnico, pero yo creo que las negociaciones se definen, en último término, por la correlación de fuerzas entre los trabajadores y el gobierno. Y uno tiende a mirar que la correlación de fuerzas hoy día desde el mundo social, después del resultado del rechazo, hay como una especie que ya había desde antes, hay una especie de reflujo, ¿eh? Después del estallido, los ciclos de la lucha social son ciclos de expansión, de alza del movimiento popular, pero después viene un descenso, un ciclo de baja. Yo tengo la impresión de que estamos en un ciclo de baja, ¿ya? Si uno en general mira los sindicatos del país y los sindicatos del sector público, más específicamente, ve que no están en un periodo de alza, de tensión, de lucha, de algidez. Yo creo que el tema de la pandemia hizo lo suyo. Creo que eso con más fuerza, por razones obvias, afecta a los sindicatos del área de la salud, ¿ya? Por tanto, el músculo se ha relajado, hemos dejado de estar en la calle, y eso también influye en la negociación, digamos, ¿eh? La disposición de lucha, la tensión, el timing, la robustez del músculo para movilizarse, yo creo que eso también está un poco complejo, ¿no? Por tanto, si uno mira estas variables en general, ve que el escenario es complejo, ¿ya? Yo voy a mirar con más detalle algunas de ellas, ¿ya? Antes de eso, quiero decir que, antes de entrar a los detalles más macro, que cuando nosotros discutimos el pliego a definir y a presentar, siempre se produce una tensión entre si el pliego debe ser un pliego pequeño, acotado, con foco, o debe ser un pliego amplio que se haga cargo de muchos problemas que hay en el público. Normalmente se parte planteando que debe ser un pliego acotado, ¿no?
Pero cuando se termina escriturando el pliego y todo el mundo empieza a levantar la mano y a plantear cosas, terminamos como este año con un pliego de más de 20 páginas. ¿Ah? Que evidentemente no es un pliego agotado. La complejidad de eso es que tengo un ruido de fondo. Si la persona que está administrando puede silenciar. Ya. Gracias. La complejidad de tener un pliego muy amplio es que carece de foco, entonces cada uno empieza a preocuparse de su metro cuadrado y nadie termina empujando de conjunto con fuerza lo central del pliego. Esa es una complicación de años atrás y que yo creo que hoy día un poco se manifiesta. ¿Ya? La otra tensión a la hora de diseñar el pliego y también de negociar es si nos vamos a ir por los temas transversales, vale decir que nos afectan a todos los empleados públicos del país, que somos del orden de un millón, somos todo el mundo, ¿ya? O finalmente esto va a ser una sumatoria de los retazos que le afectan localmente a cada uno de los gremios que están allí presentes. ¿Ya? Eso también es un tema complejo porque cuando la gente empieza a preocuparse de los temas locales que le afectan a ellos como sindicato específicamente, entonces todos perdemos de vista el tema central y terminamos con reajustes muy enmirriados, ¿ya? Y la gente a veces termina cambiando la lucha central por el voto que vaya a permitirle arreglos locales que a veces son de menor cuantía, ¿ya? Y ese también es un problema de la complejidad de una mesa de negociación ramal, que es la única que existe en el país. Otro tema que tensa a la mesa, en el diseño del pliego como en la negociación misma, es si la negociación fija la prioridad en los temas económicos o en los otros puntos del pliego. ¿Ya? Aquí hay varios capítulos en el proyecto, y los otros tienen más que ver con condiciones de empleo, etcétera, que se ven en mesas específicas que se desarrollan durante el año, o se pone el acento en el tema económico. Incluso a veces dentro del tema económico hay, mirá, que algunos ponen más el acento en el bono término que en el reajuste, dependiendo de su realidad salarial, etcétera, que también hacen que el esfuerzo de unidad sea un esfuerzo complejo. Yo creo que gremios grandes y maduros y con experiencia de lucha como Confusan ayudan harto y como aclarar eso, pero es en un espacio complejo. Y lo que decía un poco relacionado con lo anterior, digamos, o sea, nos centramos en aquellos temas que van necesariamente en la ley o en aquellos temas que no van en la ley y que son de materia de más largo alcance. ¿Ah? También es un tema que hay que estar siempre permanentemente recordando en la mesa para que la gente no se disperse respecto de aquellos temas que son los transversales. Bueno, desde el punto de vista macroeconómico, el contexto en que se da esta negociación, pongo este gráfico no para enredar nada, porque no es mi idea, sino que más bien lo contrario. ¿No? Lo que pasa es que nosotros estamos negociando con el Estado, y aquí entonces las arcas fiscales son relevantes, y las arcas fiscales, que yo lo voy a fijar desde el balance entre los ingresos fiscales y los gastos fiscales, tuvieron para el año pasado, 2021, este nivel de déficit, esta barra verde que va del 0 hacia abajo, pero un déficit del 10,7, o sea, digamos del orden de un 11% de déficit. ¿Qué quiere decir eso? La herencia que Piñera le deja al gobierno de Boric es que entraban 100 y se terminó gastando 111, un déficit de un 11%. ¿Ya? Eso no es una situación sostenible en el tiempo. Usted piensa en una economía familiar, digamos, si usted le entra 100 en su casa y está gastando 111, bueno, entonces eso lo puede hacer 1 año, 2 años, porque se va a endeudar, porque va a vender activos, el auto, lo que fuere, pero usted finalmente no puede sostener eso en el tiempo. En algún momento tiene que saltar, cerrar la brecha entre ingresos y gastos. No es sostenible gastar más de lo que se ingresa. Y, por tanto, este gobierno hereda un déficit y toma un compromiso, ¿ya?, de cerrar ese déficit en un horizonte de 6 años y terminar con un déficit del orden de 0,7 o menos hacia el 2026. Y por tanto, eso le define el nivel de gasto. No voy a explicar esa tabla porque es un poco técnica, no lo quiero entrar con mucho número, ¿ya? Pero lo que estoy mostrando acá como tablas fundamentalmente es la proyección de los ingresos para el 2023, 2024, 2025, 2026. Estoy diciendo si esa es la proyección de ingresos que tenemos
nosotros tenemos gastos comprometidos por la cantidad de CEFAN, de postas, de colegios, de universidades estatales, de gastos de pensión. O sea, esos son gastos comprometidos. Yo no puedo zafar de esos gastos. Si tengo una proyección de ingresos, tengo gastos comprometidos, voy a ver cuál es el margen que me queda de gasto libre. Y ese gasto libre que me queda como margen, ¿ya? Es el que puedo destinar a salario o a otro tipo de cosas. ¿Ah? Porque tengo un nivel de ingresos, tengo un nivel de gasto que no puedo zafar, ¿cierto? Y ese margen adicional es con lo que yo juego, digamos. ¿Ah? Sobre todo si me he comprometido a terminar con cierto nivel de deuda y cerrar la brecha de déficit que me dejaron heredada. Eso me deja un margen muy estrecho como bolsa para dar un margen de aumento de salario al mundo de los empleados públicos, ¿no? Si veo los supuestos macroeconómicos con que va a cerrar este año, ¿ya? El PIB es lo que mide el tamaño de la torta que se genera este año, ¿ya? Comparada con el año anterior, vemos que el crecimiento de la torta va a ser de un 2,2%, ¿ya? Bueno, si la torta crece, decía yo, bueno, es una condición, decir, que tiene que escapar todo y que nosotros nos beneficiemos de ese crecimiento que nosotros ayudamos a generar. O sea, sin salud no hay mundo del trabajo que pueda producir, ¿no? Hay otra variable que es muy determinante, que es esta. Según el Ministerio de Hacienda, la inflación va a terminar el año en un 11,7, ¿ya? Según el Banco Central es 12, ¿ah? Pero hay una precisión técnica. La inflación que estamos mirando acá es la inflación que termina en diciembre, ¿ah? La inflación que nosotros tenemos que mirar es la que termina en noviembre, en esa anualidad, noviembre-noviembre, ¿ah? Porque nosotros el reajuste opera desde el 1 de diciembre. Por tanto, si yo me paro el 1 de diciembre y miro 12 meses para atrás, voy a mirar la anualidad noviembre-noviembre, por así decirlo, lo que quiere decir el IPC acumulado en diciembre del 2021 más los 11 meses de IPC del 2022. Esa anualidad, que no es exactamente la anualidad de inflación calendario, es la que yo tengo que mirar. Lo que nos está diciendo el Banco Central, que la anualidad de calendario con cierre de diciembre va a ser 2. Hacienda dice que va a ser 11,7. Pero como el corte es en noviembre, esa claramente va a ser 12 o quizás unas décimas sobre 2, ¿no? Según los últimos valores que ha habido, ¿no? Yo no solo debo mirar el 2022, sino que también debo mirar el año próximo, ¿ah? Y si miro el año próximo, según ya les contaba, el crecimiento de la economía medido por la variación del PIB del año 2023 ahora respecto al 2022 es que la torta del 2023 va a ser más chica. Vamos a producir menos, el auto va a ir marcha atrás. No es que vamos creciendo, no es que vamos hacia adelante, vamos retrocediendo desde el punto de vista del valor agregado, ¿ya? Y hay una contracción de medio punto porcentual, ¿ah? 0,5%. Y el IPC, estimado para el próximo año, va a ser el 2021 un 6,3. Ojo con esta cifra, porque esta cifra es bien relevante. ¿En qué sentido? El presupuesto de este año está calculado con una inflación de 6,3, porque está calculado con la inflación futura, con la del año 2023. Pero la deuda que se tiene con nosotros de inflación es 12. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, el per cápita basal de ustedes está inflactado con la inflación futura de 6,3. Y luego le dan los 100 pesos de Yapa, digamos. ¿Ah? Yo creo que no tiene otro nombre eso. ¿Ya? Pero le están dando inflación 6,3, pensando en la inflación futura, pero no le están dando, le devolviendo los 12 que aumentó la inflación. ¿Ah? Entonces ahí ya hay una pérdida de poder adquisitivo. O sea, los 100 pesos en el estricto rigor no constituyen un aumento. Aún los 100 pesos de incremento, como dice el gobierno, están por debajo de lo que requeriría solamente devolverle la inflación. Con devolverle la inflación ustedes llegarían a 10.150, de ese orden, digamos. ¿Ah? Entonces, esta cosa de la inflación futura y la inflación pasada no es un tema menor. ¿Ah? Vamos al IPC. Esta lámina es nueva, porque salió el IPC, salió ayer o hoy, y por tanto está más actualizada que la charla que di la semana pasada al directorio, ¿ya? Y el CDN, en nuestro histórico, ¿ya? La inflación en 12 meses, en la anualidad hasta con corte a octubre, es un 12,8. ¿Ah? El último mes, octubre, sumó un 0,5 variación, y por tanto estamos en un 12,8 en 12 meses. Si yo calculo solamente hasta octubre, o sea, los primeros 10 meses del año, estoy en 11,4. ¿Ya? Estos son los valores oficiales del INE. Esto salió ahora el 8 de noviembre, cifras oficiales del INE. ¿Ah? Tema muy importante, porque si nosotros pretendemos recuperar la pérdida que nos ha generado el alza del costo de la vida,
esa está medida justamente por el IPC. Entonces, si el IPC va a cerrar en torno a 12, la valla que yo tengo que saltar recién para recuperar lo que ganaba en términos reales hace 12 meses atrás, o un año atrás, es un 12%. Y luego de ahí recién empiezo a tener puntos de incremento. Cualquier cifra que esté por debajo de 12 constituye una pérdida de poder adquisitivo de ustedes. ¿Ya? Decía yo que es importante mirar las remuneraciones del conjunto de los trabajadores, porque así como nosotros somos una señal para los trabajadores del país, ellos también, sus resultados son una señal para lo que puede influir en nuestra negociación. ¿Ya? La variación de remuneraciones los últimos 12 meses en la anualidad, con corte a octubre, ha sido de un 11,2, que no es poco un 11,2. Pero como la inflación ha estado sobre el 11,2, ha estado en un 13 y tanto con corte a octubre, la variación en 12 meses, la cifra que tengo marcada acá, con corte a octubre, los trabajadores del país han tenido una pérdida de un 2,3 acumulado. O sea, su poder adquisitivo se ha visto mermado en un 2,3%. ¿Por qué? Porque la inflación está por sobre lo que le han ido aumentando el salario. Por tanto, ahora su salario, aunque nominalmente es un número más alto, compra una canasta de bienes más chica. Porque cuando usted va al supermercado, va a la feria, etc., su salario, si es cierto, ya la billetera del mismo bulto, digamos, pero compra menos porque las cosas están más caras. Eso implica que hay una pérdida de poder adquisitivo, a nivel país, estoy hablando acá por el dato del INE, en 12 meses de un 2,3. O sea, los trabajadores del país hoy día están ganando menos en términos de poder de compra que lo que tenían como salarios de 12 meses atrás. ¿Ya? El desafío nuestro, por cierto, como trabajadores es primero recuperar el IPC y luego tener un incremento sobre esa recuperación del IPC, un incremento real que se llama técnicamente, ¿no? Vamos al proyecto propiamente tal del punto de vista de los números del proyecto que nosotros presentamos al gobierno. ¿Ya? Primero nosotros presentamos con una modalidad distinta a la que normalmente presentamos. Estamos presentando un aumento de 3% sobre IPC. Normalmente los años anteriores nosotros hablábamos del número global de reajuste. No decíamos 3 sobre IPC, decíamos deme un 8, deme un 10, deme un 9, etc. Ahora estamos diciendo no, primero deme la inflación y una vez que me da la inflación sobre eso, de la evolución de la inflación, me da 3% de incremento real, de incremento de poder de compra, de 3 puntos por ciento. ¿Ya? Eso es lo primero. Salarios, 3% sobre la inflación, que en la práctica es como un 15% nominal. ¿Ya? Luego, estamos aumentando prácticamente todos los beneficios en un 15%, que es 2 de inflación más 3 de incremento real de los beneficios. Pero en el caso de los bonos de término de negociación, estamos aumentando bastante por sobre eso, entre 30 y 50%. O sea, estamos planteando que el bono de término más alto, para las rentas más bajas, pase de 190 a 250.000, y el bono más bajo, que es el que obtiene la gente de renta sobre 750 más o menos, pase de 95.000 a 150.000. ¿Ya? Y adicionalmente estamos pidiendo que se aumente en un 26% un bono de rentas inferiores. Existe en el sector público un bono que se inyecta para todos aquellos que ganan por debajo de 570.000 pesos más o menos. Se le inyectan 47.000 pesos, ¿ya? Y estamos diciendo que ese bono, que hoy día es de 47.745, pase a inyectarse un monto de este bono a las rentas inferiores de 60.000. Este bono tiene una particularidad, voy a explicar esto rápido, no quiero entrar en detalles tan finos, digamos, ¿no? Estoy pretendiendo aclarar en este gráfico, ¿ya? O sea, estamos diciendo lo siguiente, nosotros estamos viendo lo siguiente como propuesta, ¿ya? Hoy día el bono opera para todos aquellos que ganan hasta 570 y tienen un bono de 47.000, pero llevan los 47.000 íntegros solo los que ganan hasta 511.000 pesos. Todos reciben los 47.000. De entre 511 y 570 se va achicando los 47 hasta llegar a ser 0. Nosotros estamos diciendo, miren, páguele a todos los que ganan hasta 700.000 el bono, ¿ya? Que el bono no sea de 47.000, sino que sea de 60. Págueselo íntegro estos 60.000 acá, hasta 575.000 pesos, íntegro. Y de 575.000 hasta 700.000 vaya bajando su valor, porque entendemos que hay una renta que todavía ya no es tan mísera, digamos, ¿no? Entonces, hoy día el bono está en 47, lo estamos pidiendo 60. Hoy día el bono sea hasta 570, estamos pidiendo que el umbral de pago sea hasta 700. El bono hoy día se paga íntegro hasta los 511, nosotros estamos pidiendo que se pague íntegro hasta los 570. ¿Ya? Eso es como este bono inferior,
existe para nosotros y para los demás trabajadores del sector público, evidentemente. ¿Ya? Las líneas de corte. Nosotros aquí tenemos dos líneas de corte. Tenemos una línea de corte de exclusión, que quedan excluidos del pago de beneficios todos aquellos que hoy ganan hasta 2.790.000, hasta ahí se pagan los beneficios, pero adicionalmente, dentro de este umbral de 2.790.000, se hace un corte para ver quién toma el bono de aguinaldo más alto, quién toma el bono de fiestas patrias más alto, el bono de escolaridad más alto, etc. ¿Ya? Entonces, todos aquellos que, estando dentro de este umbral de 2.790.000, que ganan hasta 842.000 pesos hoy día, toman las fiestas patrias más altas, la Navidad más alta, etc. Eso se llama el bono más alto. Todos aquellos que ganan sobre 842 y hasta 2.790.000 también llevan estos beneficios, pero en su valor más bajo. ¿Ya? ¿Qué estamos pidiendo nosotros acá? Que las líneas de corte de exclusión se eleven un 15%. Por tanto, que los beneficios no solo sean hasta la gente que gana 2.790.000, sino que sean hasta las que ganan 3.208.000, como dice acá la tabla. ¿Ya? Entonces, lo que estamos es corriendo la frontera para tener más gente beneficiada, desde 2.790.000 a 3.208.000. En el caso de la frontera que establece quién gana el bono más alto y el bono más bajo, estamos elevando esa frontera de 842 a 968, un 15%. ¿Ya? Y bueno, acá hay un delta para la gente que está en zonas, que hoy día es de 41.000, para que la línea de corte sea un poco más alta para ellos, porque la carestía de la vida en las zonas extremas, que se mejora en un 15% también de 41 a 47.000. Grosso modo eso, las líneas de corte entonces de exclusión y de diferenciación del valor de los bonos. ¿Ya? Finalmente, nosotros tenemos por ley definido mínimos para el sector público y son más altos que los mínimos del sector privado. ¿Ya? Hoy día nosotros tenemos un mínimo para auxiliares de 428. Estamos pidiendo que esos mínimos se eleven a 550.000 para auxiliares, plantas auxiliares. O sea, un incremento de un 28%, bastante por sobre el 15% que les explicaba antes. Para el caso de los administrativos, cuyo mínimo hoy día es de 400, casi 477, estamos pidiendo que queden en 600.000. Y en el caso de los técnicos, que hoy día tienen un piso de 507, estamos pidiendo que queden en 650. ¿Ya? La otra día me preguntaban, esto opera de la siguiente forma: si la sumatoria de los haberes que usted tiene por ley están por debajo del valor mínimo que fija la norma, entonces usted se inyecta otro bono para que llegue al piso que fija la norma. Los pisos vigentes hoy día son 428, 476 y 507, dependiendo del estamento en que usted se encuentre, y nosotros lo estamos elevando por petitorio entre 28 y 26%. Todas las cifras que yo estoy explicando son cifras de pliego, de petitorio, que tenemos que pelearlas con la autoridad y movilizarnos para hacer la realidad o acercarnos. Hoy día el desafío mayor, evidentemente, es aumentar las rentas por sobre el 12%. Si estamos por debajo del 12%, ustedes van a poder perder poder de compra. Van a tener un salario más chico en términos reales, aunque el número crezca. Pero cuando vayan a la feria o al supermercado van a darse cuenta que le alcanza para menos. O sea, la primera pelea es esa, y luego, simultáneamente, es mejorar en un 3% el poder de compra. ¿Ah? Adicionalmente, el pliego nuestro lleva cosas un poco específicas de nuestra realidad. Yo he marcado solamente estas, ¿no? Y son específicas para la salud primaria. Está escrito en el pliego, prácticamente textual. En el marco de la continuidad de los esfuerzos realizados por las y los trabajadores de la salud, el control de la pandemia y recuperación de las brechas generadas en la provisión de atención a la población, demandamos que la ley de reajuste reitere las normas acordadas para los años 2020 y 2021 referidas al cumplimiento de metas sanitarias y PMG, así como a la asignación de estrato usuario para el año 2023. O sea, que nuevamente se pague al complemento máximo como lo hemos logrado los años anteriores, ¿ya? Que también se establezca en el marco de esta ley de reajuste esa condición de las metas sanitarias y de la asignación estrato usuario, igual que los 2 años anteriores. Eso estamos pidiendo. Y adicionalmente estamos pidiendo la extensión de la norma de acumulación de feriados para el año 2024. Que el 2023 se devenga para que el 2024 a principios también opere como ha operado estos últimos años, dado que la pandemia y la brecha que ha generado el retraso de atención de salud nos golpea a nosotros, y eso se tenga en consideración. Bueno, adicionalmente hay un tercer punto, pero que en general no nos pega a nosotros, porque exclusión en esta materia de los 2 puntos que yo hablaba recién de salud, nosotros prácticamente no hemos tenido, pero sí hay salud, hay hospitales especiales como de las Fuerzas Armadas, etcétera, donde hay gente del sector público que labora que no han sido atendidos en estos 2 puntos que yo
les he dicho, el de las metas y el de la acumulación de feriados. Estos son temas específicos de salud, son parte del petitorio, más los temas económicos que ya le he planteado, es lo que está en el pliego, y es lo que nosotros vamos a empezar a negociar con el ministro la próxima semana. Yo les cuento que en la reunión que tuvimos la vez pasada con el ministro, el lunes, lo que fijamos fue el cronograma de trabajo. Y nosotros empezamos a discutir el 15 y hay un horizonte de discusión en principio hasta el 2 de diciembre, para que se alcance a pagar el aumento salarial dentro del mes de diciembre, que es el primer mes que ustedes tienen reajuste. Bueno, es una síntesis bastante completa, o sea, compacta, quiero decir, pero justamente me calcé así en 30 minutos para que yo pueda tener un poco de tiempo de dialogar con ustedes, vamos a ir acumulando algunas preguntas, que son un par de tandas, Mirta, no sé quién va a ver esa parte, y yo después me voy a tratar de responder lo que ustedes quieran comentar, observar o opinar, por supuesto. Mirta, no sé quién va a dirigir el debate. Estás muteada, Mirta. Sí, tengo que desmutear a todos porque los tuve que silenciar, si no, no íbamos a poder avanzar. Eso era eso. Por eso los tengo a todos castigados. Un poquito. Ya, ahora sí se pueden desmutear. Bueno, si hay alguna pregunta, Carolina tiene la mano levantada. Carolina, puedes exponer tu consulta. Gracias, Mirtita. Un poco para romper el hielo, porque no sé por qué están como tan, estamos congelados. Y la verdad es que yo también Estamos tengo que, no escuchando puedo, atentamente. si bien esta es una reunión técnica, porque Sí, estamos hablando de números, sí. uno no puede un poco dividirse. Primero agradecer a Manuel, porque él es siempre muy claro y estos son temas no tan simples, entonces es muy pedagógica su explicación. Entonces, entendiendo que esta es una reunión más bien técnica, más que política, porque las instancias políticas son las asambleas y eso, pero igual uno no puede sino decir que estamos congelados también como mesa, porque no se oye ambiente de presión social. El lunes tuvimos reunión de la Comisión de Movilizaciones también, acordamos hacer agitación y propaganda con actividades que se harían mañana y todavía no sale el material ni el instructivo y uno no puede sino, tristemente, imaginarse que están trancando la pelota, se está trancando la pelota. Pero bueno, como vuelvo a decir, esos son como temas más bien políticos. Yo a Manuel quiero preguntarle cómo opera. A ver, porque bueno, aquí entiendo que hay pedidas de distinto tipo. Nosotros como Confusam siempre hemos planteado que lo central, lo transversal y lo grueso es el reajuste, porque los bonos son siempre, es como cuando decimos, no, hay que pelear no por artículo 45, hay que pelear por la carrera funcionaria, porque eso a lo mejor es menos notorio, pero es permanente. Ya. Dicho eso, a mí la pregunta, Manuel, es cómo opera esta línea, porque este artículo, perdón, estos 45.000 pesos adicionales, que es una medida nueva, no me acuerdo cuándo se creó, no es muy antigua, digamos. La del artículo, la de los 45 lucas para subir los sueldos de un piso, sí. Que aquí se pide harto, se pide a 60.000 y además el rango se amplía numérico, o sea, hay harta plata, yo lo tengo claro. Sí. Y está este otro que es lo de los pisos mínimos para auxiliares administrativos y técnicos, ¿cierto? Que también aquí hay una subida de 28%, 26, 28%. ¿Cómo se opera? O sea, ¿uno de estos se come al otro o se suman? O sea, ¿cómo funciona? Porque la verdad es que nosotros además, bueno, Manuel sabe que esto de los pisos mínimos para auxiliares técnicos y administrativos no viene financiado para la administración descentralizada. Y en el caso de la atención primaria, por lo tanto, algunos municipios lo pagan de buena onda, por decirlo de alguna manera, porque lo peleamos en la comuna, pero no viene desde el gobierno central como todos los otros bonos y beneficios que vienen acordados en esta negociación. Eso, Manuel. ¿Cómo se complementan o se suprime uno con el otro beneficio? Una pregunta. Sí,
estos son beneficios independientes uno del otro. Nosotros primero, está la renta mínima que opera en general para el sector público, pero ciertamente hay un problema de particularidad en el mundo municipal que la norma debiera hacerse cargo. Eso se ha tratado de pelear algunas veces, pero es algo que hay que efectivamente terminar de redactar como norma para que los alcaldes no tengan la buena voluntad o mala voluntad de hacerlo. Eso es lo primero que está en el campo de la redacción de los jurídicos. Ahora, a los funcionarios se les toma, para medir el bono renta inferiores, se les toma el total haberes que ellos reciben, ¿ya? Y si ellos están en el umbral que permite tener ese bono, que hoy día es del orden de 575, ellos lo van a tener, siempre, ¿ya? Lo van a tener íntegro. Hoy, si es que es hasta 500, si tiene una renta hasta 511, de 511 a 575 va bajando. Como tú bien decías, nosotros lo vamos ampliando el monto y el umbral para que entre más gente, ¿ya? Pero este bono no cuenta para efectos del mínimo, ¿ya? El bono renta inferiores no cuenta para efectos del mínimo, porque el mínimo está, tú lo decías bien, el bono renta inferior es un bono que debe existir hace, no sé, del orden de unos 8 años, 7 años, de ese orden más o menos, ¿no? Y el bono de los mínimos estamentos es un bono que debe existir hace 20 y tantos años atrás, ¿ah? Y ese bono de los mínimos estamentos tiene una reacción explícita por extensión. Entonces, establece qué haberes se toman para el mínimo, ¿ya? Entonces, eso salva la situación de que finalmente no se toma el haber del bono rentas inferiores porque cuando se redactó esa ley no existía. Entonces, lo que suma para las rentas inferiores son los que están por extensión definidos, ¿ya? De tal modo que no suma ese, para ser claro respecto a tu consulta. Vale. Bien. Compañero Julio, y después el compañero Félix. Gracias, Mirta. Manuel, te quería hacer una consulta. En realidad es hablarte del grueso, de lo importante, más importante en realidad de este petitorio. Quiero que nos expliques, yo sé que esta pregunta también te hicimos en el Consejo Directivo Nacional y creo que se entendió bastante en esa oportunidad y en la forma de cómo va a ser la próxima negociación. Quiero que nos explique más o menos cuál es esta forma de negociación en donde el Ejecutivo lo más probable va a utilizar el IPC proyectado versus el IPC pasado, que es el que estamos viviendo actualmente. Como tú nos explicaste, el pasado sería este 12% que tú nos dijiste que terminaría a, bueno, noviembre, diciembre, dependiendo de quién lo lea, pero en realidad quiero que nos expliques con tus palabras, de la forma más normal, no tan técnica posible, para que la gente entienda cuál es la forma de negociación y cuáles van a ser los argumentos que va a tener el Ejecutivo para poder generar un aumento de este reajuste más cercano al 6,3, que es el IPC proyectado para el año 2023, y no de este IPC del año en curso, que sería del 12%. Por favor, Manuel. Ok, haremos lo posible. Gracias. Sí. A ver, mira, lo primero que hay que tener claro es que esto es una negociación, y es una negociación entre sindicatos y gobierno. Por tanto, antes que sea una negociación técnica, es una negociación política, porque los sindicatos tienen que, el mejor argumento de los sindicatos no es técnico. El mejor argumento de los sindicatos es la justicia de sus demandas y la capacidad de movilizarse por ellas, ¿ya? Eso no lo pongo yo como técnico, ¿ah? Eso lo colocan ustedes, eso es lo determinante de la negociación. Si nosotros fuéramos a una negociación con Marcel, seguramente vamos a perder técnicamente, ¿ah? Pero lo que nivela la cancha es la correlación de fuerzas, la fuerza que ustedes puedan poner en la mesa como respaldo al proceso de negociación, ¿ah? En general, los sectores dominantes de las sociedades, aquí y en cualquier parte y bajo cualquier gobierno, pretenden sustraer los componentes sociales de una discusión a los componentes técnicos.
y pretenden hacernos creer que el buen gobierno es de la tecnocracia, porque ellos saben. ¿Ah? Bueno, si los sindicatos terminamos creyendo eso, tenemos la derrota, es una derrota total, esa es la bancarrota del mundo sindical. ¿Ah? Porque la democracia no se construye desde los técnicos, se construye desde la sociedad. Nosotros somos la mayoría de la sociedad, los trabajadores son la mayoría de la sociedad. Eso es lo primero. ¿Ah? Después entro lo técnico. Ahora, ya desde lo técnico, por muchos años no se ha cerrado una discusión de si el factor a considerar para el reajuste salarial debe ser la inflación futura o la inflación pasada. ¿Ya? Es una discusión abierta, yo he negociado con muchos ministros, muchos, desde Naninat, no, de antes, de Fox, o sea, de siempre, desde que llegó la democracia. El tema es el siguiente, ¿cuál es nuestro argumento allí? Si yo me sitúo el 1 de diciembre de este año, que es a partir del mes que yo tengo mi salario, yo tengo que mirar cuánto ganaba 12 meses atrás. Cuando yo estoy haciendo la negociación, tengo que decir, yo hace 12 meses atrás ganaba tanto, ¿cierto? Yo podría ganar, por ejemplo, 1 millón, para hacer un ejemplo pedagógico, ¿sí? Entonces, claro, yo ganaba 1 millón hace 12 meses atrás y hoy día sigo ganando 1 millón. El problema es que el millón de ahora, de hoy, de noviembre, no compra lo mismo que el millón de hace 12 meses atrás. ¿Ya? El millón de hoy se ha depreciado, ha perdido su poder de compra exactamente en la magnitud de la inflación. Eso como norma, porque cada uno tiene su propia inflación familiar, pero aceptando la inflación nacional, digamos. Ese millón de ahora se ha deteriorado en un 12%. ¿Ya? Y eso es innegable, eso no es académico. Eso es cuando usted va a la feria, cuando usted va a la farmacia, cuando usted va al supermercado, etcétera, etcétera. ¿Ah? Eso es así, usted lleva el mismo salario mensual y compra menos. ¿Ya? Entonces, nuestra primera demanda es que nosotros seamos capaces de recuperar, solo de recuperar, fíjate, lo que tenía como el poder de compra que tenía hace 12 meses atrás. Y eso es sumarle un 12% de mi salario. Luego de eso, tengo que empezar ahí recién empiezo a disputar un incremento, una mejora de poder adquisitivo. ¿Ya? Y nosotros lo estamos situando bien bajo, en un 3%, sobre el 12%. El 12% lo único que hace es recuperar la deuda que se tiene con mi poder de compra. ¿Ya? Ahora, desde lo técnico el gobierno dice sí, pero es que yo elaboro el presupuesto, que es la bolsa de gasto, desde lo inflacto, como se llama inflactar, no aplicarle un valor de inflación, con la inflación futura, lo aplico con un 6,3. Si eso fuera cierto, si yo voy contra inflación futura, eso querría decir que el devengo de inflación, la deuda de inflación del 2022, que sumó un 12%, me la tendrían que haber pagado la vez pasada, porque el 2021, a final del 2021 me pagan la inflación del 2022. A final del 2021 me pagan la... Si eso es cierto, el argumento del gobierno de inflación futura, eso quiere decir que cuando me tuvieron que pagar el 12%, me lo tuvieron que haber pagado a fines del 2021, ¿cierto? Por inflación futura para el 2022. Pero la pregunta es, ¿cuánto me dieron el 2021 como infractor? En el presupuesto general de la República, a ustedes, a los consultores, etcétera, les dieron un 4,4. ¿Ya? Y en los salarios nos dieron un 6,1. Pero la inflación resultó ser 2. Entonces, no es cierto que usted me lo esté pagando con inflación futura. Porque si fuera cierto, usted me tendría que haber dado un 2 el último año. Porque eso es inflación futura. El 2022 es futuro respecto al 2021. Ahí me tendría que haber dado el 12. No me lo dio. Entonces, tenemos que ir a la inflación pasada, porque usted no está operando en la práctica con inflación futura. Porque uno de los dos números, el anterior o este, me tendría que dar 12. Y nunca me ha dado 12. Entonces, esto es una chiva técnica al final. ¿Ah? Me está dando la punta más baja. ¿Ah? Entonces, ok, si usted me dice 6,3 para adelante, perfecto. Pero usted me debe la inflación pasada, porque no me la dieron en el 2021. Entonces, nuestro argumento, más que esta última cosa que algunos quizás nos pudiera confundir, es que yo empiezo a negociar a de veras, realmente, una vez que recupero el poder de compra que perdí en los últimos 12 meses. Allí de ahí para adelante estoy empezando a discutir poder de compra. Lo otro, digamos, es puro tecnicismo que no me devuelve lo que, cómo se me ha ido achicando el salario. ¿Ya? Y por tanto, bueno, se lo planteamos al ministro, ¿eh? Esta parte es la que me toca explicar a mí en la mesa. Yo expliqué en breves minutos el lunes, digamos, al ministro, que nosotros entendíamos que nuestro empleador tenía una deuda con nosotros de 12 puntos y que nosotros no íbamos a empezar a discutir la deuda, está ahí, nosotros compramos menos hoy día,
y que nos interesa discutir los 3 puntos a partir de los 3 puntos. Ese es el espacio de discusión, no los 12. ¿Ah? Eso lo digo yo que soy técnico, o sea, esto tiene que respaldarse no solo con los 16 dirigentes que están ahí, sino con la fuerza de usted, porque si no tiene la fuerza de usted, entonces en realidad yo una negociación de técnico, esto no, entonces desarmemos los sindicatos. ¿Ah? Eso podría decir respecto al tema que me preguntó. Compañero Félix. Hola, ¿cómo están? Mira, mi consulta tiene que ver con que si dentro de los incrementos que se generaron para las diferentes remuneraciones de las cuales se están pidiendo estos aumentos, las más bajas en particular, están consideradas dentro del aumento del per cápita, porque obviamente eso nos afecta de manera directa. Entonces, si ya Carolina comentaba que obviamente los montos no son menores, y al no ser menores, la consulta es si están considerados dentro de la negociación estos incrementos para el per cápita también, porque nos va a afectar de una u otra manera. Esa es mi consulta. Ok, Félix, sí, mira, el per cápita basal lo que financia es una canasta de prestaciones de salud, una canasta de salud familiar que se llama, ¿ya? Que son prestaciones de salud, no incluye el costo salarial va por el subtítulo 21, por decirlo técnicamente, la canasta, el per cápita basal con mesura, mide el costo de esa canasta de prestaciones, ¿ya? Eso va en ese carril. Ahí estamos dando la pelea de que no sean los 100 pesos de aumento, digamos, ¿ah? Porque fíjate lo siguiente, son 100 pesos de aumento respecto a 6,3, no respecto del 12 que es la inflación real, ¿ya? Esa pelea la estamos dando en ese carril, la estamos dando hoy día en el Parlamento. Gabriela ha estado yendo a presentaciones ahí, que me ha tocado a mí un poco apoyar en eso. Y esa pelea la estamos dando como todos los años. O sea, el per cápita ha logrado subir porque la Confusana ha dado una pelea enorme, ¿no? O sea, hoy día el per cápita sube por la pelea que han dado ustedes. No es porque los gobiernos anteriores y estén presentando buenos valores, digamos. Y esa pelea la estamos dando en el frente ley de presupuesto, ¿ya? Que se está discutiendo hoy día durante todo el mes de noviembre el presupuesto. Pero es todo que financia salarios de quienes prestan las acciones para que esa canasta de prestaciones de salud opere, la estamos dando en el frente mesa sector público con otros gremios. Son dos carriles distintos, paralelos. Oye, vamos súper bien en la hora porque sí me permite... Hoy no escucho nada, disculpen, está lloviendo torrencialmente acá. ¿Dónde? No sé si se escucha el ruido de la lluvia, pero no escucho nada. San Bernardo. Temuco, estoy en Temuco. Estoy en Temuco, mire, escuchen. Ya, bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer una consulta? Fremesan, Cristian, adelante. Sí, bueno, hola Manuel, ¿cómo estás? Gusto verte como siempre. Clarísima tu explicación. Para mí no es una lata escucharla de nuevo, al contrario, me queda más claro cada vez que te escucho, así que para mí mucho mejor escucharte. Por lo mismo contarles que igual esta charla la estamos grabando, así que nosotros como Fremesam la vamos a subir a nuestro YouTube para compartirlo con ustedes y que también lo puedan volver a ver de nuevo y todo, si les quedó algún concepto un poco en el aire, o que también para que se modifique. Yo creo que es súper importante cuando hablamos de involucrar a nuestros compañeros, nuestros socios de base en las movilizaciones, es importante que sepan por lo que estamos peleando. Entonces, también un poquito, por lo mismo, la consulta, Manuel, que te quería hacer ahora era basada un poco en cómo manejamos un poco las expectativas de los socios, que es algo que todos los años tenemos que ver, ¿cierto? Porque les planteamos el reajuste y todo, y normalmente, y algo que hablamos en CDN, ¿cierto? Que estamos un poco nosotros, los gremios grandes como la Confusam, la NEF, somos un poco cautivos de estos gremios más pequeños que también están en la mesa, que muchas veces el gobierno se aprovecha de ellos, que tienen una mayoría relativa en cantidad de gremios, no en cantidad de número de socios, donde muchas veces se logra consiguiéndole cosas a ellos, un poco inclinar la balanza un poco a su favor, pues, ¿no? Y nos ha pasado que hemos tenido fiascos como que terminemos con reajustes diferenciados, que tuvimos 3 años así, y otras cosas. Entonces, un poquito de repente, no sé si tú a lo mejor nos podrás dar una idea de
de cómo podemos aterrizar un poco la expectativa en el concepto de decir, cómo le explicamos un poco al socio de repente, si bien tenemos una propuesta, como cuál sería como un piso razonable, cuál que también podría ser dado, manejable como aceptable para decir la negociación en realidad no, igual salimos bien de la negociación. No sé si me logré dar a entender bien. Yo sé que es Sí, difícil, pero un sí. poco porque, mira, esta pregunta es un poco porque a mí me llamó mucho la atención, me pareció buena la explicación que diste el otro día con respecto a esto de cuando uno en realidad, cierto, solamente al momento de evaluar cómo salió todo esto, uno habla del reajuste como tal. Pero tú mencionaste el tema de la valorización de todos los otros beneficios que también se conseguían a través de esta negociación, que muchas veces nosotros tampoco los consideramos tanto al momento de poner en el peso el resultado de la negociación. Ujú, ujú. Sí, bueno, es compleja tu pregunta porque tiene que ver con la construcción de un discurso y hacer claridad en el mundo, pero eso ya es más de discurso sindical y más que técnico, ¿no? Eh, yo creo que lo primero es tratar de aclararle a los socios cómo funciona esto de la mesa. Yo me imagino que la gente no sabe bien cómo opera la mesa, no la entiende, no sabe la complejidad que significa poner de acuerdo de 16. Primero, en Chile no existe ninguna negociación ramal. La única negociación ramal es la nuestra, la del sector público. Pero eso tiene una ventaja, que le pone mucha fuerza, porque aquí negocia 1 millón de todos los trabajadores, todos los empleados públicos están acá, excepto la Fuerza Armada. Pero aquí hay 1 millón de trabajadores negociando simultáneamente. Eso te da un motor potencial de mucha fuerza, pero a su vez genera una complejidad enorme, porque es una negociación de múltiples cabezas con distintos intereses, lo que la hace muy frágil, muy masiva, pero a la vez potencialmente muy frágil, ¿ya? Entonces, el esfuerzo de mantener la unidad implica sesiones de lado y lado, nuestras hacia los otros gremios y de los otros gremios respecto a nosotros. Yo creo que eso es importante que la gente lo comprenda, ¿ya? Porque el otro camino es fraccionar, ¿ya? La negociación, destruir la mesa del sector público, y yo creo que ese es el peor camino para el mundo del trabajo. Yo en esto me compro completamente el discurso de Claudio Bolet de que solo la unidad nos hará libres, digamos. Yo creo que en el mundo sindical, o sea, el trabajo es mayoría en el mundo y genera la riqueza claramente respecto al mundo empresarial. Pero dado que el mundo empresarial tiene mayor capacidad de unidad, cohesión y cooptación que el mundo del trabajo, entonces esta es una democracia falaz, ¿eh? Por tanto, mientras nosotros no avancemos en unidad, no va a poder avanzar en mejor repartir la torta y en profundizar la democracia. Entonces, la unidad hay que cuidarla, ¿eh? No por sí misma, sino para que nos permita defender nuestros intereses. Creo que eso hay que aclarárselo bien a la gente, pero tiene una complejidad, tiene una situación de costo, de concesiones que no es menor. Y ahí entonces, claro, así como por ejemplo, nosotros queremos que el tema de las metas y el tema de las vacaciones sea considerado, bueno, hay otros que van a empujar otras cosas y ahí se abre un espacio de negociación que no es fácil, digamos, ¿no? Ahora, tú me preguntas el piso razonable. Yo me atrevo a decir que para mí, literal, como tú lo preguntas, piso razonable es a partir de la recuperación de la inflación. O sea, yo no pensaría un piso que esté por debajo, que admita pérdida de poder adquisitivo, ¿ya? Ahora, en tu misma pregunta, claro, lo que pasa es que uno técnicamente tiende a sumar todo, lo que pasa, ¿no? Y el todo es el salario, pero aquí también hay varios beneficios, hay mínimos, hay bonos rentas inferiores, y eso también a veces suma. O sea, por ejemplo, si usted es un enfermero, ¿no? Si usted es un enfermero y gana, no sé, 1,8 millón, ¿ya? Y yo doy un fuerte aumento a los mínimos y llevo, estoy inventando, todos los mínimos a 700.000 pesos, ¿ya? Y el bono renta inferior no lo doy de 47, sino que lo doy de 80, a usted, enfermero, eso no le va a implicar nada, ¿no? Porque usted ni está en los mínimos de estamentos, ni está recibiendo el bono renta inferiores. Pero a cientos de miles, particularmente por bono renta inferiores, les va a significar bastante. Le va a significar mucho más que, por ejemplo, el 12, si fuera un 12, ¿ya? A él le podría significar un 20, ¿ya? Y al fisco, como egreso, como flujo de caja, como gasto, le va a significar mucho gasto, mucho más que el 12 que recibe usted, porque el otro igual es gasto, ¿ya?
Entonces, eso también, cuando uno eleva, uno hace planillas de cálculo y va viendo los costos, eso suma. ¿Ah? No suma para usted, pero suma para nosotros. Y aquí nosotros estamos haciendo un balance entre mejorar las rentas inferiores, pero vamos con un reajuste único y parejo, que es lo que es la ganancia para los gremios que estaban levantando que no fuera reajuste diferencial. Pero por eso también le estamos poniendo más fuerza o más porcentaje a las rentas inferiores. Entonces, esta es la construcción de balance para mantener la unidad. ¿Ya? Eso es lo que yo podría decir. Gracias, Manuel. La última palabra, porque Manuelito a las 8:15 tiene que irse porque tiene una agenda y que la tuvo que postergar. Está Paola de la Quinta Paola, Histórica. sí, por eso, Paola Muñoz de la Quinta Histórica. Compañera Paola. Hola, compañeros y compañeras. Bueno, no sé si realmente es para preguntarlo acá o decirlo acá, pero no me puedo quedar con eso. Primero, decir que nosotros, la Quinta Histórica, siempre en estas fechas salimos con muchas ganas a marchar por Valparaíso, y hay que decirlo y hay que ser claro, nosotros la Quinta somos lo que ponemos la gente en la calle. Ya somos los que hacemos la mayor bulla, los que somos dirigentes regionales, nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 9 estamos en Valparaíso y estamos haciendo lobby con los diputados que conocemos, los cercanos a nosotros, y muchas veces salimos a las 12 de la noche del Congreso. Por lo tanto, estamos siempre ahí y nos preocupa porque no sé qué pasa este año, que la gente nos dice, pucha, otra vez vamos a salir cuando ya no se puede hacer nada. ¿Ya? Si bien todos los años lo dicen, pero hoy día se suma el que no entienden cómo funciona bien la mesa o el reajuste. Claro, escuchar un 3% obviamente afecta. Ahora, explicarles todo el detalle, eso toma más tiempo, pero se quedan con el 3. Por lo tanto, la molestia que hoy día la gente tiene es ¿hasta cuándo vamos a esperar para salir a la calle? Y yo me he encontrado con comunas de aquí de la Quinta de Región, donde me dicen, Pao, no vamos a salir a última hora, no nos parece justo. Entonces, mi pregunta es, no sé si ahora, en este tiempo, ¿no será bueno, primero que todo, qué podemos hacer para que entiendan los otros gremios que salir a la calle a última hora no nos sirve? Eso primero. Segundo, algo fácil, didáctico, con palabras fáciles que los trabajadores entiendan lo que significa esta negociación. Si nosotros estamos de acuerdo que somos 16 gremios y todos los 16 gremios tenemos ideas distintas, ¿ya? Y que queremos a lo mejor cosas distintas, vamos a pelear por cosas distintas. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos de alguna manera apurar esto y mostrar la fuerza gradualmente, pero no esperar a última hora salir a la calle? No podemos, porque de verdad siento que la decepción que sienten los trabajadores, que sentimos porque somos parte de esto, y todos salimos a la calle esperando que la cosa sea positiva para nosotros. Entonces, ¿hay forma, te lo pregunto a ti como asesor, de que podamos apurar la cosa en la mesa y empezar a trabajar ya con algún tipo de movilizaciones? Lo que estamos viviendo en Viña, por ejemplo, ya Viña está complicado, ya Viña está paralizando, hemos salido todos los días a la calle aquí en Viña, entonces ya la gente podríamos estar perfectamente toda la Quinta Región afuera del Congreso manifestándonos. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Sí. Pero principalmente eso, apurar el poder que los trabajadores nos manifestemos y no esperar después en diciembre cuando se nos acerca el tiempo. Y lo otro, hacer de alguna manera fácil, entendible, alguna diapo, no lo sé, que hable de este proceso de la negociación de la mesa del sector público y que la gente entienda la importancia que tiene esta negociación ramal. Ahí creo que lo dije mejor. Ya. Mira, para cerrar, bueno, el tema del plan de movilización y la estrategia es algo que es bastante más propio de ustedes. Yo creo que más bien yo tendría que aprender de ustedes que ustedes de mí, por supuesto, pero con todo me atrevo a aventurar algo para entregar
una opinión más bien en la materia. Yo creo que tú das en el clavo en el siguiente sentido. Tú utilizas la palabra manifestarse, movilizarse y paro. ¿Ah? Porque yo creo que la movilización tiene que tiene que haber un diseño estratégico de la movilización. ¿Ya? Nosotros no podemos partir con paro. ¿Ah? Porque el paro es la última. Nosotros tenemos que, porque nosotros estamos recién sentándonos a la mesa. Entonces, ¿cómo voy a tirar mi última carta cuando recién? Porque esto no solo es un error del punto de vista de partir al revés, sino que efectivamente quemo la máxima fuerza y me voy a quedar sin fuerza, sin oxígeno, cuando necesite la máxima fuerza, que es la fase final del proceso. ¿Ya? Entonces, hoy día efectivamente tengo que calentar motor y tengo que empezar a movilizar gradualmente a la gente. Manifestaciones, marchas, salir, pero no en esta fase inicial con paro. ¿Ah? Que es una herramienta que no descarto, pero que yo creo que tiene que acompasarse con el ciclo de la movilización. ¿Ah? Yo creo que no hacer nada ahora es un error, porque efectivamente nosotros debemos demostrar nuestra fuerza que nos ayuda como capital en la mesa, ¿ya? Pero eso tiene que ser increciendo, ¿ya? De menos a más, con cosas más bien efectistas, movilización, marcha, movilizaciones, letreros, y después ir increciendo de tal modo de que el proceso de negociación y el proceso de demostración de fuerza siga un curso que potencie la negociación, que no se desfase ni para atrás ni para adelante respecto de eso. Ese diseño de movilización, existe una comisión de movilización, tiene que verlo, pero tiene que ser con un diseño estratégico. Esto no es así movilizarse por movilizarse y que da lo mismo en cualquier momento. No, o sea, la movilización es la herramienta vital que nosotros tenemos. Es la herramienta que tenemos para obtener resultados. Por tanto, ese capital hay que saber desplegarlo, cuidarlo y hacerlo efectivo. Y eso requiere pensamiento, requiere inteligencia, requiere estrategia. Para mí eso es lo esencial, lo que yo podría responder respecto a lo que se está planteando. Totalmente, solo pequeñito, un minuto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros aquí en la quinta región, yo lo he dicho desde que soy presidenta regional, cuando yo voy a quemar la micro es porque he pasado todas las etapas. Primero converso, segundo golpeo la mesa, tercero pego el combo y el cuarto quemo la micro afuera de la corporación o de la municipalidad. Entiendo que hay un proceso. El problema es que hoy día estamos en las conversaciones y nos queda súper poco tiempo para avanzar. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo manifestamos más rápido? Aquí en Quilpué, que es mi comuna, ya vamos a empezar a poner carteles educando a la gente de lo que significa lo que estamos pidiendo, que no es mejor, no es mayor sueldo, sino que es recursos suficientes para entregar salud, para hacer parte a la población de esta pelea. Pero siento que la mesa no tiene, y yo he estado ahí porque he acompañado a Gabriela, he estado en el Congreso cuando vienen a negociar y he tenido la suerte de participar en esas conversaciones, porque obviamente soy de aquí de la quinta región, y ahí me doy cuenta que muchas veces se pierde tiempo precioso en discusiones entre un gremio y otro, y un gremio que tiene, no sé, 50 socios, por poner algo, y otro que tiene 1000 socios, y discuten leceras. ¿Quién se sienta al lado? Son tonteras, que se pierde tiempo precioso. Entonces yo creo que primero habría que partir educando a los que participan ahí, esos 16 gremios, para que entendieran cuál es el objetivo final. Y segundo, claramente hacer algo para que apuremos la causa. Valoro el trabajo. No lo desconozco, pero siento que vamos muy lento. Y nuevamente somos nosotros los dirigentes los que ponemos la cara. Y perdón que lo diga, pero especialmente en la quinta región, que somos los que ponemos a la gente en la calle cuando llega el momento. ¿Ya? Eso nomás. Ok, Gracias. yo no es una materia en la que yo soy experto, solo puedo decir Eso que iba a yo creo decir. que la negociación debe ir de menos a más y no de más a menos, pero, no, pero ahí los demás ustedes son la autoridad. Mirta, Exacto. lo tengo que dejar hasta ahí porque estoy... Efectivamente, lo que dice Manuel es tal cual. Somos nosotros, la dirigencia sindical, la mesa de negociación en la que tenemos que buscar la mejor estrategia para poder ir avanzando. Hoy día el gobierno presentó un cronograma de trabajo y por lo que yo estaba viendo, el día 25 es la primera propuesta que presenta el gobierno. Entonces no podemos tenemos que ir quemando los cartuchos de a poco, y en eso estábamos totalmente de acuerdo. Hoy día lo conversamos en el CDR de la Fremesan, que tiene que ver el compromiso de todos y de todas, porque no basta, ¿cierto?, que vaya a la mesa, que los que nos representan, los presidentes de los gremios, que vayan allá
a las reuniones con las autoridades del gobierno y proponga y exijan si no hay respaldo de atrás. Nosotros necesitamos que estemos comprometidos todas y todos los socios, toda la dirigencia sindical. Cuando se llame, se diga UPA, todos chalupa, y tenemos que ir, como aquí se ha dicho, movilizándonos de a poco, ¿cierto? Primero informando a todos nuestros socios en qué estamos y por qué estamos pidiendo y cómo lo estamos pidiendo. Después habrá que salir a la calle, hacer manifestaciones y así seguir avanzando y quemar el último cartucho, que es el paro. Finalmente es el paro, ¿cierto? Cuando ya estemos al final casi de la negociación, y tenemos que mostrar toda nuestra fuerza y toda nuestra unidad, porque esta es una negociación difícil, muy difícil, lo hemos dicho, Manuel lo ha dicho también, así que no me queda nada más que agradecerte, Manuel, de verdad, con harto cariño, porque siempre estás cuando te necesitamos, con el compromiso, con el apoyo con los trabajadores y ese corazón que tienes grande y noble. Así que, sin más, Manuelito, agradecer a todos los que todavía están conectados acá a esta importante charla, que hemos escuchado al más experto de negociación de la mesa del sector público, Manuel Gajardo. Gracias, Manuel. Que estén todos bien. Adiós, un abrazo a todas y a todas desde Temuco, que llueve torrencialmente. Gracias, Manuel. Nos vemos. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Saludos, Mirta. Saludos, Presi, a todos.